¿Sabías que el amor verdadero puede esperar décadas para florecer? Hoy te contaré la historia más conmovedora que jamás escucharás, la de Luna, una costurera que guardó un secreto imposible durante toda su vida. Antes de comenzar, cuéntame, ¿de dónde nos estás viendo? Escríbelo en los comentarios. Y si esta historia te emociona, no olvides suscribirte y darle like para que más personas puedan vivir esta montaña rusa de emociones. Ahora sí, comencemos. Las manos de Carmen temblaban mientras ajustaba el hilo dorado en la aguja. Era febrero de 1995 y el viento andaluz susurraba secretos entre los naranjos del barrio Santa Cruz de Sevilla. Luna, con apenas 8 años, se aferraba a la falda de su madre, sus enormes ojos castaños, observando cada detalle de la imponente mansión Herrera. «Recuerda, mijita», murmuró Carmen sin levantar la vista del bordado, «nunca olvides cuál es tu lugar». La niña asintió sin comprender del todo, pero algo en el aire perfumado de azahar le decía que ese día cambiaría su vida para siempre. Los pasos de Carmen resonaban sobre el mármol pulido mientras se dirigían al salón principal, donde las telas más finas esperaban ser transformadas en obras maestras. Fue entonces cuando el sonido de unos pasos descendiendo por la escalera de mármol blanco interrumpió el silencio. Luna alzó la mirada y su corazón, tan pequeño e inocente, se detuvo por completo. Fabio Herrera tenía 16 años, cabello castaño ondulado que capturaba la luz dorada del candelabro, y unos ojos verdes que parecían contener todos los misterios del mundo. Vestía una camisa blanca inmaculada y pantalones de lino que hablaban de una elegancia natural, heredada. «¿Cómo te llamas, pequeña?», preguntó con una sonrisa que derritió algo profundo en el alma de Luna. La niña sintió como si todas las palabras del mundo hubieran huido de su garganta. Carmen la empujó suavemente hacia adelante. «Se llama Luna, señorito Fabio», respondió su madre con una reverencia. Los ojos verdes del joven se iluminaron con una calidez genuina. «Luna, qué nombre tan hermoso, como la luna que ilumina los jardines de Sevilla». En ese preciso instante, mientras las palabras de Fabio flotaban en el aire como pétalos de jazmín, algo eterno e irrevocable se plantó en el corazón de Luna. No sabía que acababa de enamorarse para toda la vida. Fabio se alejó con la gracia natural de quien ha nacido en palacios, pero Luna permaneció inmóvil, con la mirada fija en el lugar donde él había estado. Su madre tuvo que tomarla del brazo para hacerla reaccionar. Esa noche, acurrucada en su pequeña cama en el modesto apartamento que compartía con Carmen, Luna susurró al cielo estrellado de Sevilla una promesa que marcaría los siguientes 20 años de su existencia. Algún día, de alguna manera, volvería a ver brillar esos ojos verdes dirigidos hacia ella. Lo que Luna no podía imaginar es que acababa de comenzar la espera más larga y dolorosa de su vida. Los años pasaron como hojas secas arrastradas por el viento del Guadalquivir. Luna creció acompañando a su madre a la mansión Herrera cada martes y viernes, y cada visita era una dulce tortura que alimentaba su alma y la desgarraba por igual. Se había convertido en una experta en la geografía del dolor silencioso. Conocía cada rincón de la mansión donde podía esconderse para observar a Fabio sin ser vista, detrás de las cortinas de terciopelo granate del salón, en el hueco de la escalera de servicio, entre los rosales del jardín posterior. A los 14 años, Luna había memorizado cada gesto de Fabio, la forma en que se pasaba la mano por el cabello cuando estaba concentrado leyendo, cómo su risa resonaba como música de cámara en los amplios corredores, la manera en que saludaba a las visitas con esa elegancia natural que parecía fluir en su sangre como el vino fino. «Te vas a lastimar, mijita», le advirtió Carmen una tarde, mientras doblaban las telas recién bordadas. Su madre había notado las miradas furtivas, los suspiros contenidos, la forma en que Luna se iluminaba cada vez que se mencionaba el nombre de los Herrera. «No sé de qué hablas, mamá», murmuró Luna, pero sus mejillas encendidas la traicionaron. Carmen dejó de trabajar y tomó las manos de su hija entre las suyas, curtidas por años de trabajo duro. «El amor que no tiene futuro es como una flor que crece en tierra árida. Solo produce espinas, mi niña». Pero Luna ya estaba demasiado perdida para escuchar advertencias.
Durante las fiestas de la mansión, se escondía en las cocinas solo para escuchar el murmullo de las conversaciones en el salón principal, imaginando cómo sería bailar entre los brazos de Fabio, sentir su aliento cálido en su oído, ser la razón de su sonrisa. Observaba a las jóvenes de la alta sociedad sevillana que visitaban la mansión. Isabel Mendoza con su cabello rubio platinado y sus vestidos de París, María Eugenia Álvarez con sus joyas heredadas y su risa cristalina, Esperanza Delgado con su elegancia natural y su linaje impecable que se remontaba a la nobleza española. Luna se miraba en el espejo del pequeño baño de servicio y veía lo que era. Una costurera de 17 años, con manos hábiles pero callosas, cabello castaño común y corriente, y sueños demasiado grandes para su realidad. «¿Qué haces aquí, Luna?». La voz de Fabio la sobresaltó una tarde de abril. Se había escondido en la biblioteca para admirar los libros que jamás podría permitirse comprar, cuando él apareció en el umbral como una aparición dorada. «Yo... Lo siento, señorito Fabio. Mi madre está trabajando en el salón y yo...». «No te disculpes», sonrió él, acercándose con esa naturalidad que la desarmaba. «¿Te gusta leer?». Luna asintió, sin atreverse a mencionar que había aprendido a leer con revistas viejas y novelas prestadas de la biblioteca pública. Fabio tomó un libro de poesía de Becker y se lo extendió. «Puedes llevártelo prestado. Los libros están para ser leídos, no para decorar estantes». Sus dedos se rozaron al pasarle el libro, y Luna sintió como si una corriente eléctrica hubiera recorrido todo su cuerpo. Esa noche leyó cada verso como si fueran cartas de amor escritas especialmente para ella. Pero el destino tenía otros planes. A los 23 años, Fabio anunció su compromiso con Esperanza Delgado, la heredera de una familia prominente de Madrid. Luna se enteró el mismo día que todas las costureras del barrio. Había sido elegida para bordar el vestido de novia más elaborado que jamás habría en Sevilla. Mientras Carmen celebraba el honor que significaba ese encargo, Luna sintió como si el mundo se desplomara a sus pies. Tendría que crear la obra maestra que vestiría a la mujer que se casaría con el único hombre que había amado. Esa noche, por primera vez en 10 años, Luna lloró hasta quedarse sin lágrimas. Sin saber que lo peor estaba por venir, el atelier de Carmen se transformó en un templo de tortura exquisita. Metros y metros de satén marfil se extendían como nubes sobre las mesas de trabajo, mientras Luna cosía cada puntada como si fuera una lágrima cristalizada. «500 perlas de Mallorca para el corpino», murmuró Luna leyendo las especificaciones. «Bordado a mano con hilos de oro de Toledo, cola de 3 metros con encaje de Alençon». Cada detalle del vestido de Esperanza era una puñalada elegante al corazón de Luna. Durante 6 semanas, sus manos trabajaron en piloto automático, mientras su mente vagaba entre recuerdos y fantasías rotas. La primera prueba fue un suplicio refinado. Esperanza llegó a mediodía acompañada de su madre y 2 damas de honor, llenando el pequeño atelier con risas cristalinas y conversaciones sobre la luna de miel en París. «Es perfecta», suspiró Esperanza, mientras Luna ajustaba el corsé, sus dedos temblando imperceptiblemente. «Fabio va a quedarse sin aliento cuando me vea caminar hacia el altar». Luna sintió cada palabra como fragmentos de vidrio en su garganta. Esperanza era todo lo que ella no podía ser. Alta, rubia, con la piel porcelana que solo da la buena cuna y esa seguridad aristocrática que se lleva en los genes. «¿Te encuentra bien, Luna?», preguntó Esperanza al notar la palidez de la costurera. «Estás muy callada». «Solo concentrada en mi trabajo, señorita», murmuró Luna, forzando una sonrisa que le dolió en el alma. Las noches se volvieron eternas. Luna trabajaba hasta altas horas, cosiendo perlas bajo la luz tenue de su lámpara de escritorio. Cada punto una despedida silenciosa, cada bordado una caricia que jamás podría dar. Carmen la observaba con creciente preocupación. Su hija había perdido peso, tenía ojeras profundas y hablaba poco. «Mijita, esto te está matando por dentro». «Estoy bien, mamá. Es solo trabajo». Pero no era solo trabajo. Era el funeral de 20 años de sueños imposibles, el entierro de una esperanza que nunca debió nacer. La noche antes de la boda,
Luna terminó el último detalle, una cadenita de perlas minúsculas que caía del escote en forma de lágrima. Mientras cosía ese último toque, permaneció despierta hasta el amanecer, memorizando cada centímetro de tela, como si pudiera guardar para siempre un pedazo del día más importante en la vida de Fabio. El día de la boda amaneció radiante, con ese sol dorado de Sevilla que convierte la ciudad en una pintura de Murillo. Luna entregó el vestido temprano y luego se encerró en su habitación, negándose a salir a pesar de las súplicas de Carmen. Desde su ventana podía escuchar el murmullo de la celebración que venía de la mansión Herrera. Las risas, la música, los brindis, todo se colaba por las persianas como dagas invisibles. A las 8 de la noche, cuando los novios ya habrían cortado el pastel y bailado su primer vals, Luna se permitió un último acto de masoquismo. Se asomó al balcón. Fabio y Esperanza salían de la mansión entre una lluvia de arroz y pétalos de rosa. Él vestía un smoking negro que lo hacía parecer un príncipe de cuento de hadas, y ella flotaba en el vestido que Luna había creado con sus propias lágrimas. Justo antes de subir al coche que los llevaría a su nueva vida en Madrid, Fabio alzó la vista hacia el edificio de apartamentos. Por un segundo imposible, sus ojos verdes encontraron los castaños de Luna a través de la distancia. Fue solo un instante, pero Luna sintió en esa mirada una despedida definitiva, como si Fabio supiera que se llevaba con él la única posibilidad de felicidad que ella había conocido. El coche se alejó entre el eco de las campanas de la catedral y Luna cerró el balcón sabiendo que acababa de ver por última vez al único hombre que había amado. O eso creía. 5 años pasaron como páginas arrancadas de un calendario que Luna prefería no leer. La mansión Herrera permanecía cerrada, con las ventanas tapadas y los jardines creciendo salvajes, como un monumento a todo lo que se había marchado de Sevilla, junto con Fabio. Carmen comenzó a toser en el invierno de 2003. Al principio solo eran tos pequeñas que atribuían al frío andaluz, pero pronto se convirtieron en noches sin dormir y visitas constantes al médico del centro de salud. «Es solo una gripe persistente, mijita», insistía Carmen, pero Luna podía ver en sus ojos el miedo que ambas se negaban a nombrar. El diagnóstico llegó un martes gris de marzo: cáncer de pulmón avanzado. 3 palabras que transformaron el mundo de Luna en un cristal que se resquebrajaba lentamente. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Luna al doctor, con esa frialdad práctica que surge cuando el alma no puede procesar más dolor. 6 meses, tal vez 8 si respondemos bien al tratamiento. Carmen duró 7 meses y 12 días. Luna contó cada uno de ellos como un tesoro que se desvanecía entre sus dedos. Se convirtió en enfermera, cocinera, y la única familia que le quedaba a su madre en el mundo. Durante esos meses, Carmen le enseñó todos los secretos del oficio que Luna aún no conocía. Cómo hacer que un vestido común pareciera de alta costura, dónde conseguir las mejores telas a precios razonables, cómo tratar con clientas difíciles sin perder la dignidad. «Tienes manos de oro, Luna», le decía Carmen en sus momentos de lucidez. «Puedes llegar tan lejos como te lo propongas. Solo no te quedes esperando lo que nunca vendrá». Carmen murió en una madrugada de octubre, mientras Luna le leía en voz baja uno de los poemas de Becker que Fabio le había prestado años atrás. Sus últimas palabras fueron: «Vuela, mijita, vuela alto». El funeral fue pequeño pero digno. Las vecinas del barrio, las clientas fieles, algunos comerciantes que conocían a Carmen desde hacía décadas. Luna se vistió de negro riguroso y no lloró. No podía llorar. Era como si todas sus lágrimas se hubieran agotado, cosiendo el vestido de Esperanza 5 años atrás. Se quedó sola en el apartamento, que ahora le parecía enorme y vacío. A los 30 años, Luna había perdido a la única persona que la amaba incondicionalmente en el mundo, y el silencio de las noches se volvió ensordecedor. Pero Carmen había criado una luchadora. Luna tomó las riendas del pequeño negocio familiar y comenzó a construir su propia reputación. Sus manos, entrenadas en el dolor y perfeccionadas en el amor imposible, creaban vestidos que hacían suspirar a las novias de toda Sevilla. Se levantaba a las 6 de la mañana, trabajaba hasta las 10 de la noche
y se acostaba exhausta para no pensar, porque pensar significaba recordar, y recordar era un lujo que no podía permitirse. Las vecinas la llamaban la costurera fantasma, porque raramente la veían sonreír, porque parecía caminar entre las sombras de su propia vida, porque había algo en sus ojos que hablaba de una tristeza demasiado grande para su edad. Luna se había acostumbrado a vivir en los márgenes de su propia existencia, creando belleza para otros, mientras su propio corazón permanecía en un invierno perpetuo. Hasta que una mañana de diciembre de 2008, mientras compraba naranjas en el mercado de la Encarnación, escuchó una conversación que detendría su mundo en seco. ¿Supiste que Fabio Herrera regresó a Sevilla? Dicen que Esperanza murió en un accidente en Madrid. ¡Qué tragedia, tan joven y tan guapa! Luna sintió como si alguien hubiera tirado de un hilo invisible que sostenía todo su mundo cuidadosamente construido. Fabio había regresado, y esta vez regresaba solo. El destino, aparentemente, no había terminado con ella. La mansión Herrera despertó de su letargo como una bella durmiente andaluza. Las ventanas se abrieron para dejar entrar la luz dorada de diciembre. Los jardines fueron podados hasta recuperar su elegancia geométrica, y el silencio de 5 años se llenó nuevamente de vida. Pero el hombre que regresó no era el mismo que se había marchado. Luna lo vio por primera vez un jueves por la tarde, mientras regresaba del mercado con las compras. Fabio estaba en el balcón principal de la mansión, apoyado en la barandilla de hierro forjado, con la mirada perdida en el horizonte, donde el Guadalquivir se encontraba con el cielo. A sus 36 años, Fabio había ganado una elegancia más madura, pero había perdido algo esencial. Sus hombros, antes erguidos con la confianza natural de la juventud, ahora cargaban un peso invisible. Su cabello castaño tenía algunas canas que la luz del atardecer convertía en hilos de plata, y sus ojos verdes, esos ojos que una vez brillaron como esmeraldas andaluzas, ahora parecían lagos profundos, donde se había ahogado demasiada tristeza. Luna se detuvo en la acera de enfrente, protegida por las sombras de los naranjos, y por primera vez en años, sintió que su corazón latía fuera de compás. Era como ver a un fantasma hermoso y quebrado, una versión en ruinas del príncipe de sus sueños adolescentes. Durante los siguientes días, Luna desarrolló una nueva rutina de autotortura. Cada mañana, mientras preparaba su café, se asomaba discretamente a la ventana de la cocina que daba hacia la mansión. Cada noche, antes de cerrar las persianas, permitía que sus ojos buscaran alguna luz en las ventanas de enfrente. Fabio parecía vivir como un sonámbulo elegante. Luna lo vio caminar por los jardines a horas extrañas, vestido siempre de negro o gris oscuro, como si hubiera decidido que el color había muerto junto con su esposa. Algunas noches permanecía en el balcón hasta muy tarde, con una copa de vino en la mano y la mirada fija en las estrellas. «Está destruido», murmuró Consuelo, la vecina de al lado, una mañana mientras colgaba la ropa. María, la que limpia la mansión, me contó que no come bien, que casi no habla, que vive como un fantasma en esa casa tan grande. Luna fingió no estar interesada, pero cada palabra se clavaba en su corazón como alfileres. El Fabio de sus recuerdos había sido risa y luz dorada, movimiento perpetuo y alegría contagiosa. Ver lo que había quedado de él era como contemplar las ruinas de un templo magnífico. El primer encuentro cara a cara sucedió por accidente, como suelen suceder las cosas que cambian el destino. Luna regresaba del mercado una tarde de enero, cuando una ráfaga de viento andaluz le arrebató el pañuelo de seda que llevaba en el cuello. El pañuelo voló como una mariposa perdida y aterrizó en los rosales del jardín de la mansión Herrera. Durante varios minutos, Luna permaneció inmóvil en la acera, midiendo las opciones: tocar el timbre y pedir permiso para recuperar su pañuelo, o simplemente irse y olvidarse de él. Era solo un trozo de tela, pero había sido el último regalo de Carmen antes de morir. Estaba a punto de decidirse por tocar el timbre, cuando la puerta principal se abrió y Fabio apareció en el umbral. «¿Es suyo?», preguntó, sosteniendo el pañuelo de seda azul entre sus dedos. La voz había cambiado también. Seguía siendo profunda y educada, pero había perdido esa calidez natural que Luna recordaba.
Ahora sonaba como un instrumento musical desafinado por la tristeza. Sí, sí, es mío. Gracias, murmuró Luna, acercándose a la verja de hierro forjado. Fabio caminó hacia ella con pasos lentos, como si cada movimiento requiriera un esfuerzo consciente. Cuando estuvo lo suficientemente cerca para pasarle el pañuelo, sus ojos verdes se encontraron con los castaños de ella. Luna, dijo, y en su voz había una nota de reconocimiento que la sorprendió. Luna Morales, ¿verdad? La hija de Carmen. Ella asintió, incapaz de hablar. Después de tantos años de ser invisible para él, descubrir que recordaba su nombre fue como recibir una caricia inesperada. Siento mucho lo de tu madre, continuó Fabio, con una sinceridad que hizo que Luna sintiera un nudo en la garganta. Era una mujer extraordinaria. Sus bordados eran verdaderas obras de arte. Gracias. Eso significa mucho para mí. Se miraron en silencio durante unos segundos que se sintieron como horas. Luna podía ver de cerca los cambios que la tristeza había grabado en el rostro de Fabio. Líneas finas alrededor de los ojos, una tensión en la mandíbula que no existía antes, una sombra permanente que parecía haberse instalado debajo de sus párpados. ¿Sigues cosiendo?, preguntó él, claramente buscando algo que decir para alargar la conversación. Sí, tengo mi propio taller ahora. Me alegra saberlo. Estoy seguro de que Carmen estaría orgullosa. Luna asintió, aferrando el pañuelo como si fuera un amuleto. ¿Y usted? ¿Cómo está adaptándose al regreso? Los ojos de Fabio se ensombrecieron, y Luna se arrepintió inmediatamente de la pregunta. Sevilla sigue siendo hermosa, respondió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Pero ya no soy el mismo hombre que se fue. Supongo que la vida nos enseña que todo lo que parece permanente puede desaparecer en un segundo. La tristeza en su voz era tan profunda que Luna sintió el impulso de consolarlo, de decirle que entendía el dolor de perder a quien más amas, de ofrecerle su amistad si la necesitaba. Pero las palabras se quedaron atascadas en su garganta, porque entre ellos seguía existiendo un abismo de diferencias sociales que 5 años de ausencia no habían borrado. Bueno, murmuró Luna, gracias por el pañuelo y lamento mucho su pérdida. Fabio asintió con gravedad. Gracias, Luna. Es bueno saber que hay personas que entienden. Luna se alejó con pasos rápidos, pero cuando llegó a la esquina no pudo resistir la tentación de voltear. Fabio seguía parado junto a la verja, observándola alejarse con una expresión que no pudo descifrar. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Luna no podía dejar de preguntarse qué habría querido decir con eso de personas que entienden, sin saber que pronto lo descubriría de la manera más sorprendente e imposible. Los encuentros comenzaron a suceder con una frecuencia que desafiaba las leyes del azar. Luna se topaba con Fabio en el mercado mientras él compraba naranjas. Lo veía en la librería donde ella buscaba patrones de costura. Se cruzaban en la farmacia cuando ambos recogían medicamentos para el insomnio. Cada encuentro era una danza delicada de cortesías y miradas que duraban un segundo más de lo socialmente apropiado. Fabio siempre preguntaba por su trabajo. Luna siempre inquiría por su adaptación a Sevilla, y ambos mantenían una distancia segura que ninguno se atrevía a cruzar. Hasta la tarde del jardín. Luna regresaba de entregar un vestido cuando vio a Fabio sentado en un banco del pequeño parque que separaba su edificio de la mansión. Era un lugar que técnicamente no pertenecía a ninguno de los dos, un territorio neutral donde las reglas sociales parecían más flexibles. Fabio leía un libro de poesía mientras los últimos rayos del sol de febrero se filtraban entre las hojas de los naranjos. Había algo tan melancólico en la imagen que Luna sintió una punzada de compasión que venció a su timidez habitual. ¿Le molesta si me siento?, preguntó señalando el otro extremo del banco. Fabio alzó la vista, y por primera vez en semanas sus ojos parecieron enfocar realmente en el presente. Por favor, respondió, cerrando el libro y moviéndose ligeramente para hacerle espacio. Se sentaron en silencio durante varios minutos, observando a una pareja de ancianos que alimentaba a las palomas, a unos niños que jugaban fútbol en la distancia, a la vida que transcurría pausada y eterna como solo puede hacerlo en Andalucía.
¿Sabe qué extrañé más de Sevilla durante estos años?, preguntó Fabio de repente, con la voz de alguien que habla más consigo mismo que con otra persona. Luna negó con la cabeza, aunque él no la estaba mirando. El ritmo. En Madrid todo es urgencia, presión, carrera contra el tiempo. Aquí el tiempo se mueve como el aceite de oliva, denso, dorado, sin prisa por llegar a ningún lado. ¿Por qué regresó entonces? La pregunta salió de los labios de Luna antes de que pudiera censurarse. Fabio se volvió hacia ella y Luna vio en sus ojos una vulnerabilidad que la sorprendió. Porque Madrid se llenó de fantasmas. Cada esquina, cada restaurante, cada atardecer, todo me recordaba lo que había perdido. Al menos aquí los recuerdos son diferentes. Luna asintió, entendiendo más de lo que él imaginaba. Los recuerdos felices duelen tanto como los tristes, ¿verdad? Exacto, murmuró Fabio, y algo en su expresión cambió, como si acabara de darse cuenta de que estaba hablando con alguien que realmente entendía. Usted también... Perdí a mi madre hace unos años. Cáncer. Y sí, a veces los recuerdos bonitos son los más difíciles de soportar. Se miraron en silencio, y Luna sintió que algo invisible pero poderoso se tendía entre ellos. No era atracción romántica, al menos no todavía. Era reconocimiento, la manera en que dos almas heridas se reconocen mutuamente en una multitud. Lo siento, dijo Fabio con una sinceridad que tocó algo profundo en el corazón de Luna. No sabía que también había perdido a alguien tan importante. Los que nos quedamos aprendemos a cargar con el peso de los que se fueron, respondió Luna con una sabiduría que sorprendió a ambos. Fabio sonrió por primera vez desde que había regresado a Sevilla. No fue una sonrisa completa, pero sí genuina. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo sigue adelante cuando todo lo que importaba se ha ido? Luna pensó la respuesta durante unos momentos, observando cómo las últimas luces del día se reflejaban en las ventanas de la mansión. Día a día, respondió finalmente. Como coser un vestido complicado, punto por punto, sin pensar en todo lo que falta por hacer, solo en la puntada siguiente. Punto por punto, repitió Fabio, como si estuviera probando el sabor de esas palabras. Me gusta esa filosofía. Permanecieron sentados hasta que el sol se ocultó completamente y las farolas del parque se encendieron automáticamente. Era la conversación más larga y personal que Luna había tenido con otro ser humano desde la muerte de Carmen y la primera vez en años que no se sentía completamente sola en el mundo. «Debería irme», murmuró Luna, cuando el aire nocturno comenzó a ser demasiado frío. «Por supuesto». «Yo también». Fabio se puso de pie y en un gesto que la sorprendió, le ofreció su brazo para ayudarla a levantarse. «¿Le parece bien si volvemos a hablar alguna vez? Como hoy, quiero decir, sin formalismos ni protocolos sociales», completó Luna con una sonrisa tímida. «Exacto. Me parecería muy bien». Esa noche, mientras Luna se cepillaba el cabello frente al espejo de su habitación, no pudo evitar preguntarse qué habría pasado si hubiera sido valiente suficiente para decirle la verdad, que ella también vivía rodeada de fantasmas, pero los suyos no eran de tristeza sino de amor imposible, que había pasado más de 20 años amándolo desde las sombras y que verlo sufrir le dolía tanto como haber perdido a su madre. Pero algunas verdades son demasiado grandes para ser dichas de una vez. Tienen que crecer lentamente, como las flores andaluzas que necesitan el tiempo exacto para florecer sin marchitarse. Y Luna, sin saberlo, acababa de plantar la primera semilla. 3 semanas de conversaciones vespertinas en el parque habían creado entre Luna y Fabio una amistad extraña pero preciosa. Hablaban de libros, de la historia de Sevilla, de filosofía doméstica y de todo lo que dos almas solitarias pueden compartir sin rozar los temas demasiado íntimos. Luna había comenzado a esperar esos encuentros como quien espera el amanecer después de una noche muy larga. Fabio parecía más vivo, menos fantasmal, como si las conversaciones estuvieran devolviéndole lentamente algunos colores a su existencia en blanco y negro. Por eso, cuando Luna abrió la puerta de su apartamento esa tarde de marzo y encontró a Fabio parado en el umbral con expresión grave, supo instintivamente que algo fundamental estaba a punto de cambiar. «¿Podemos hablar?», preguntó él,
con la voz tensa de quien ha ensayado una conversación difícil durante días. Es importante. Luna lo invitó a pasar, notando cómo Fabio observaba cada detalle del modesto apartamento. Las telas cuidadosamente organizadas, la máquina de coser de Carmen junto a la ventana, los bocetos de vestidos pegados en las paredes, como un museo de sueños hechos realidad. «Tienes un lugar hermoso», comentó, pero Luna podía percibir que su mente estaba en otra parte. Le ofreció café. Él aceptó, y durante varios minutos se movieron por la pequeña cocina en una danza de cortesías que ambos sabían que era solo una forma de posponer lo inevitable. Finalmente, sentados en el pequeño sofá del salón con las tazas humeantes entre las manos, Fabio respiró profundo y comenzó a hablar. «Luna, lo que voy a decirte va a sonar extraño, posiblemente shocking, pero te pido que me escuches hasta el final antes de reaccionar». Luna asintió, aunque sintió que su corazón comenzaba a latir como un pájaro enjaulado. «Necesito tener un hijo», dijo Fabio sin preámbulos, como quien se arranca una venda de un tirón. «Mi familia, los abogados, todo el mundo me presiona para que produzca un heredero. La empresa, las propiedades, todo el legado Herrera necesita continuidad». Luna parpadeó sin entender a dónde llevaba esa conversación. «El problema es que yo no puedo amar de nuevo. No quiero amar de nuevo. Esperanza se llevó esa parte de mí cuando murió, pero tampoco puedo casarme por conveniencia con alguien que me sea indiferente. No podría hacerle eso a una mujer inocente». Las palabras de Fabio flotaban en el aire del pequeño salón como objetos extraños que Luna no conseguía atrapar completamente. Entonces pensé en ti. El mundo se detuvo. Luna sintió como si alguien hubiera presionado el botón de pausa en la realidad. «¿En mí?», murmuró, con una voz que no reconoció como propia. «Eres la única mujer en la que confío completamente. Eres inteligente, fuerte, hermosa de una manera natural que no necesita artificio. Serías una madre maravillosa. Y creo que podrías entender mis razones sin juzgarme». Luna dejó la taza de café sobre la mesa con manos temblorosas. «Fabio, no entiendo qué me estás pidiendo exactamente». «Te estoy pidiendo que tengas un hijo mío», dijo él con una claridad que cortó el aire como una espada. «Pero no de la manera tradicional. Sería un acuerdo médico, legal, completamente profesional. Inseminación artificial, seguimiento médico privado, todo documentado legalmente». Luna sintió que la habitación comenzaba a girar lentamente. «¿Y después?» «Después tendrías seguridad económica de por vida. Una casa más grande. Una cuenta bancaria que te garantice independencia. Educación privada para el niño. Todo lo que necesites. Podrías expandir tu negocio, contratar empleadas, convertirte en la diseñadora que sé que puedes ser. ¿Y el niño? Tendría 2 padres que lo aman, aunque de maneras diferentes. Yo sería un padre presente, involucrado. No se trataría de abandonarte con la responsabilidad. Seríamos socios en la crianza». Luna se puso de pie y caminó hacia la ventana, necesitando aire, espacio, tiempo para procesar lo que acababa de escuchar. Era lo más cerca que había estado nunca de tener algo con Fabio, pero al mismo tiempo era una versión completamente distorsionada de todos sus sueños. «¿Por qué yo?», preguntó sin volverse. «Podrías encontrar a cualquier mujer que aceptara este arreglo». Fabio permaneció en silencio durante tanto tiempo que Luna comenzó a pensar que no respondería. Cuando finalmente habló, su voz sonaba vulnerable de una manera que ella jamás había escuchado. «Porque eres la única persona que me ha hecho sentir humano otra vez. Porque confío en que no tratarías de cambiarme o de forzar sentimientos que no puedo dar. Porque creo que entiendes que a veces el amor toma formas que no aparecen en los cuentos de hadas». Luna cerró los ojos, sintiendo que 20 años de amor secreto se agitaban en su pecho como un volcán a punto de erupcionar. «Necesito tiempo para pensarlo», murmuró. «Por supuesto. Es una decisión enorme. Tómate todo el tiempo que necesites». Fabio se puso de pie para irse, pero se detuvo en la puerta. «Luna, sé que es mucho pedir, pero también sé que sería dar vida a algo hermoso, con la única persona en el mundo en la que confío completamente». Cuando la puerta se cerró detrás de él, Luna se desplomó en el sofá
y por primera vez en años lloró sin contenerse. Lloró por la ironía cruel del destino, por la propuesta más extraña y dolorosa que había recibido jamás, por la posibilidad de tener un pedazo de Fabio en su vida de la manera más complicada posible. Y lloró porque, a pesar de todo, ya sabía cuál sería su respuesta. Luna no durmió durante 3 noches consecutivas. Se levantaba a las 3 de la madrugada a coser, como si el movimiento rítmico de sus manos pudiera ordenar el caos de pensamientos en su cabeza. Bordaba flores inexistentes en telas que no necesitaban decoración, mientras su mente revisaba una y otra vez cada palabra de la propuesta de Fabio. La cuarta noche, mientras la lluvia de marzo golpeaba las ventanas de su apartamento, Luna tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. Al día siguiente, tocó el timbre de la mansión Herrera con el corazón latiéndole tan fuerte que temía que se le saliera del pecho. Fabio abrió la puerta vestido con un suéter gris y jeans, más casual de lo que Luna lo había visto jamás. Sus ojos verdes la escrutaron con una mezcla de esperanza y temor. ¿Has decidido?, preguntó sin preámbulos. Sí, pero tengo condiciones. Fabio asintió y la invitó a pasar. La condujo a un salón que Luna recordaba de sus días de niña acompañando a Carmen. Paredes forradas de libros, un piano de cola que reflejaba la luz de las ventanas, muebles antiguos que hablaban de generaciones de riqueza y buen gusto. Se sentaron en sillones de cuero enfrentados, como diplomáticos negociando un tratado crucial. «Escucho tus condiciones», dijo Fabio, con la seriedad de quien entiende que está a punto de firmar el documento más importante de su vida. Luna respiró profundo. Había ensayado ese discurso durante días, pero ahora que llegaba el momento, las palabras temblaban en su garganta. Primera condición, esto tiene que ser completamente profesional. Nada de intentos de seducción, nada de confundir los límites. Si lo hacemos como adultos conscientes de lo que significa. Acordado. Segunda condición, mantengo mi independencia después del nacimiento. No me convertiré en una empleada doméstica disfrazada de madre. Tendré mi propia casa, mi propio espacio, mis propias decisiones sobre cómo criar a mi hijo. Nuestro hijo, corrigió Fabio suavemente. Nuestro hijo, aceptó Luna, sintiendo que esas palabras tenían un peso físico en su lengua. Tercera condición, honestidad total. Si en algún momento cualquiera de los dos desarrolla sentimientos que van más allá de nuestro acuerdo, tiene que decirlo inmediatamente. No quiero malentendidos ni situaciones confusas. Fabio la estudió durante un momento largo, como si tratara de leer algo escrito en líneas muy pequeñas en su rostro. ¿Esa tercera condición incluye sentimientos que puedan existir ya?, preguntó con una perspicacia que sorprendió a Luna. Ella sintió que sus mejillas se encendían, pero mantuvo la mirada firme. Incluye todo, pasado, presente y futuro. Entonces acepto todas tus condiciones, y yo tengo una propia. ¿Cuál? Que si en algún momento decides que quieres salir de este acuerdo, antes o después del nacimiento, lo digas. No quiero que te sientas atrapada por las circunstancias o la seguridad económica. Luna asintió, aunque la ironía la golpeó como una bofetada invisible. Había estado atrapada por Fabio desde los 8 años de edad, y él le ofrecía libertad precisamente en el momento en que más profundamente se enredaría en su vida. ¿Entonces estamos de acuerdo?, preguntó Fabio, poniéndose de pie y extendiéndole la mano. Luna miró esa mano durante unos segundos que se sintieron eternos. Era la mano que había soñado tomar desde niña, pero nunca de esta manera. Era lo más cerca que estaría jamás de tener una vida con Fabio, pero también la forma más extraña de realizar un sueño. «Estamos de acuerdo», dijo, y estrechó su mano. El contacto fue eléctrico y brevísimo. Fabio la soltó inmediatamente, como si también hubiera sentido algo que no debería estar ahí. «Mi abogado preparará los documentos legales. Todo estará protegido para ti y para el bebé. Y... Luna». «¿Sí? Gracias. Sé que no es fácil lo que te estoy pidiendo». Luna sonrió con una tristeza que él no pudo interpretar completamente. «Nada que valga la pena es fácil, Fabio. Esa tarde,
Mientras Luna caminaba de regreso a su apartamento bajo el cielo gris de marzo, sintió como si hubiera firmado un pacto con el destino mismo. No sabía si acababa de cometer el error más grande de su vida o de abrir la puerta al milagro más extraño que había conocido. Lo que sí sabía es que en 9 meses tendría un bebé que sería mitad suyo y mitad del hombre que había amado en silencio durante más de 2 décadas, y que, de alguna manera imposible de explicar, eso tendría que ser suficiente. Al menos eso creía hasta que el proceso médico comenzó y descubrió que llevar un hijo de Fabio en su vientre despertaría sentimientos que cambiarían todo. El proceso médico comenzó en abril, con la discreción y profesionalismo de una clínica privada de la mejor zona de Sevilla. Luna se sometió a estudios, análisis y consultas, mientras Fabio permanecía presente, pero distante, cumpliendo su papel de futuro padre responsable sin cruzar jamás los límites del acuerdo. Pero algo extraño comenzó a suceder. La primera cita médica fue estrictamente profesional. Fabio llegó con traje oscuro y una carpeta llena de documentos. Se sentó en una esquina del consultorio mientras el doctor explicaba el procedimiento y firmó todo lo que fue necesario con la eficiencia de quien tramita un contrato comercial. La segunda cita fue diferente. «¿Cómo te sientes?», le preguntó a Luna mientras esperaban en la sala, y había algo genuinamente preocupado en su voz que no había estado ahí antes. «Bien, un poco nerviosa, pero bien. Es normal estar nerviosa. Yo también lo estoy». Luna lo miró con sorpresa. «¿Tú? ¿Por qué?». Fabio se pasó la mano por el cabello, un gesto que Luna recordaba de su juventud. «No sé. Supongo que hasta ahora todo ha sido teórico. Documentos, procedimientos, planificación, pero cuando el doctor diga que estás embarazada, será real. Seremos responsables de una vida humana». La palabra «seremos» resonó en el pecho de Luna con una calidez que no había esperado. El milagro sucedió en el primer intento. 2 semanas después del procedimiento, la llamada del doctor confirmó lo que ambos habían planeado, pero que aún se sentía imposible. Luna estaba embarazada. Fabio insistió en acompañarla a la primera ecografía. «Es mi responsabilidad», dijo cuando Luna le sugirió que no era necesario. «Quiero estar presente desde el principio». Pero cuando el técnico sonrió y señaló un punto minúsculo en la pantalla en blanco y negro, diciendo «Ahí está su bebé», algo fundamental cambió en la habitación. Fabio se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en la pantalla, y Luna vio una expresión que no había visto jamás en su rostro. Asombro puro, como si estuviera presenciando un milagro. «Es tan pequeño», murmuró, y su voz sonaba extrañamente quebrada. 9 milímetros, confirmó el técnico, pero perfectamente formado para las 6 semanas. Luna observaba a Fabio tanto como la pantalla. Había lágrimas en sus ojos verdes, lágrimas que él no parecía consciente de estar derramando. «¿Puedes darnos una foto?», preguntó él de repente. Durante el resto de la cita, Fabio hizo preguntas que iban mucho más allá de la responsabilidad profesional, sobre la alimentación de Luna, sobre los síntomas que debía vigilar, sobre cuándo podrían escuchar el corazón del bebé. En el estacionamiento de la clínica, Luna no pudo contener la curiosidad. «¿Estás bien? Parecías emotivo ahí adentro». Fabio se apoyó contra su coche, con la foto de la ecografía aún en sus manos. «No esperaba sentir esto. Pensé que sería solo un proceso, ya sabes, pero ver esa imagen es mi hijo, Luna, realmente mi hijo». «Nuestro hijo», corrigió ella suavemente. «Nuestro hijo», repitió, y la manera en que lo dijo hizo que Luna sintiera mariposas en el estómago que no tenían nada que ver con el embarazo. Los meses siguientes desarrollaron una rutina nueva entre ellos. Fabio insistía en acompañarla a todas las citas médicas. Aparecía en su apartamento con vitaminas especiales para embarazadas y libros sobre desarrollo infantil, y comenzó a preguntar por su bienestar con una frecuencia que iba más allá de la cortesía. «¿Comiste bien hoy? ¿Dormiste suficiente? ¿Necesitas que vaya a la farmacia por algo?». Al 4.º mes, cuando Luna comenzó a mostrar una curva sutil en su vientre, Fabio apareció con una propuesta que la sorprendió. «He estado pensando»,
dijo mientras tomaban té en el pequeño salón de Luna. Tu apartamento es acogedor, pero cuando llegue el bebé necesitarás más espacio. Encontré una casa perfecta a 3 cuadras de aquí. 3 habitaciones, jardín, mucha luz natural. Podrías poner tu taller en la habitación grande de arriba. Fabio, eso es demasiado. No es demasiado. Es práctico. Y... hizo una pausa, como si estuviera a punto de confesar algo importante. Me gustaría poder visitarlos fácilmente, al bebé y a ti. La casa era perfecta, un pequeño palacio andaluz con paredes blancas, tejas naranjas y un jardín lleno de naranjos. Cuando Luna la vio, supo que era exactamente donde quería criar a su hijo. ¿Te gusta?, preguntó Fabio, observando su expresión mientras recorrían las habitaciones vacías. Es hermosa, pero Fabio, esto va más allá de nuestro acuerdo original. Él se detuvo junto a la ventana del que sería el cuarto del bebé, con la luz dorada de la tarde enmarcando su perfil. Lo sé, admitió. Muchas cosas van más allá de nuestro acuerdo original. Se miraron a través de la habitación vacía, y Luna sintió que algo invisible pero poderoso se tensaba entre ellos. No era solo atracción física, aunque eso también estaba ahí. Era algo más profundo, más complejo, la intimidad extraña de 2 personas que habían creado una vida juntos sin haberse tocado jamás. ¿Te arrepientes?, preguntó Luna en voz baja. No, respondió Fabio inmediatamente. ¿Tú? No, pero tengo miedo. ¿De qué? Luna tocó su vientre inconscientemente, donde su hijo crecía día a día. De que esto se vuelva más complicado de lo que cualquiera de los dos puede manejar. Fabio caminó hacia ella, deteniéndose a una distancia que era apropiada, pero que se sentía cargada de electricidad. Ya es complicado, Luna, y está bien. Las cosas importantes siempre son complicadas. Esa noche, mientras Luna desempacaba sus pocas pertenencias en la casa nueva, se dio cuenta de que en algún momento, durante los últimos 5 meses, había dejado de fingir que solo estaba cumpliendo un acuerdo comercial. Se había enamorado de la versión de Fabio que emergía cuando hablaba del bebé, de la ternura que aparecía en sus ojos cuando escuchaban juntos el corazón de su hijo en las citas médicas, de la manera en que había comenzado a cuidarla sin darse cuenta. Y lo más peligroso de todo, había comenzado a creer que tal vez, solo tal vez, él también estaba sintiendo algo que no había planeado sentir. El problema era que ninguno de los dos se atrevía a romper el silencio que protegía su extraño acuerdo, hasta la noche en que todo cambió para siempre. La confesión llegó en una noche de agosto, cuando el aire andaluz olía a jazmín, y la luna llena convertía el jardín de la nueva casa de Luna en un escenario de cuento de hadas. Luna estaba en su 5º mes de embarazo, y su vientre había comenzado a redondear de una manera que hacía que el milagro que llevaba dentro fuera innegable. Fabio había llegado esa tarde con ingredientes para preparar la cena, una rutina que había desarrollado sin que ninguno de los dos la cuestionara. ¿Desde cuándo sabes cocinar?, preguntó Luna, observándolo mientras preparaba un risotto con la destreza de alguien que ha pasado tiempo perfeccionando la técnica. Esperanza me enseñó durante nuestros primeros meses de casados, respondió, y Luna notó que era la primera vez en meses que mencionaba a su esposa sin que una sombra de dolor cruzara por sus ojos. Decía que un hombre que no puede cuidar de sí mismo, no puede cuidar de una familia. Luna sintió una punzada de algo que se parecía peligrosamente a los celos. Era una mujer sabia. Lo era, acordó Fabio, pero luego la miró directamente. Pero también creía que el amor debía ser perfecto, sin complicaciones, sin dudas, sin espacio para el crecimiento. En cierta forma, nuestro matrimonio era hermoso, pero estático. Era la conversación más íntima que habían tenido sobre el pasado de Fabio, y Luna sintió como si él estuviera abriéndole una puerta que había mantenido cerrada para todo el mundo. Cenaron en el jardín, bajo las estrellas, con velas flotando en pequeños platos de cristal que Luna había heredado de Carmen. La conversación fluía con la facilidad de 2 personas que habían aprendido a conocerse a través de las circunstancias más extrañas posibles. ¿Puedo sentir?, preguntó Fabio de repente, señalando el vientre de Luna con una timidez que la sorprendió.
Era la primera vez que él pedía tocarla, y Luna sintió que su corazón se aceleraba. «Claro», murmuró, tomando su mano y colocándola sobre la curva redondeada donde su hijo descansaba. El bebé, como si supiera que su padre estaba ahí, dio una patadita fuerte justo bajo la palma de Fabio. La reacción de Fabio fue inmediata y emocional. Sus ojos se llenaron de lágrimas, su respiración se volvió irregular, y una sonrisa de asombro absoluto transformó completamente su rostro. «Dios mío, Luna, es increíble». La mano de Fabio permaneció sobre su vientre, y Luna sintió el calor de su palma como una marca que se extendía por todo su cuerpo. Era el primer contacto físico real entre ellos, desde el día que se habían dado la mano para sellar su acuerdo, y la electricidad que generaba era innegable. «Luna», murmuró Fabio sin quitar la mano, «hay algo que tengo que decirte». El corazón de Luna comenzó a latir tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo. «¿Qué? Este acuerdo nuestro. Yo pensé que podría mantener distancia emocional. Pensé que sería solo un arreglo práctico. Pero no puedo parar de pensar en ti». Las palabras flotaron en el aire nocturno como mariposas luminosas, demasiado hermosas para ser reales. «¿En qué sentido?», preguntó Luna, aunque algo en su interior ya conocía la respuesta. «En todos los sentidos», confesó Fabio, finalmente alzando la mirada para encontrarse con los ojos de ella. «Pienso en cómo estás cuando no estoy aquí, en si estás cómoda, en si necesitas algo. Pienso en lo hermosa que te ves con nuestro hijo creciendo dentro de ti. Pienso en cómo sería despertarme cada mañana sabiendo que estás segura y feliz». Luna sintió que el mundo se inclinaba ligeramente en su eje. Era el momento que había soñado durante más de 20 años, pero llegaba de una manera tan completamente inesperada que no sabía cómo reaccionar. «Fabio, sé que esto complica todo», continuó él, su voz urgente como si necesitara decir todo antes de perder el valor. «Sé que no era parte del plan, pero no puedo seguir fingiendo que no siento nada, cuando cada día que paso contigo me hace sentir más vivo». Luna cerró los ojos, sintiendo que había llegado el momento de la honestidad absoluta que ambos habían prometido. «¿Puedo contarte un secreto?», murmuró. «Por favor. Te he amado desde que tenía 8 años». El silencio que siguió fue tan profundo que Luna pudo escuchar el sonido de su propio corazón rompiéndose y reparándose al mismo tiempo. «¿Qué?». La voz de Fabio sonaba como si hubiera recibido un golpe físico. «Ese primer día, cuando bajaste por las escaleras y me preguntaste mi nombre, en ese momento supe que te amaría para toda la vida. Y lo hice. Durante 23 años te amé en silencio, desde las sombras, sin esperanza de que alguna vez me vieras realmente». Fabio retiró su mano de su vientre y se puso de pie abruptamente, caminando hacia el centro del jardín, como si necesitara espacio para procesar lo que acababa de escuchar. «No puede ser», murmuró, pasándose las manos por el cabello. todo este tiempo has estado enamorada de ti». Sí, se miraron a través del jardín iluminado por la luna, dos personas que acababan de confesarse verdades que cambiarían todo entre ellos. «¿Por qué aceptaste mi propuesta entonces?», preguntó Fabio, con la voz ronca de emoción. «¿Por qué no me dijiste?» «Porque era lo más cerca que estaría jamás de tener algo contigo», respondió Luna, con una honestidad que la dejó completamente vulnerable. «Porque pensé que tener un pedazo de ti era mejor que no tener nada. Porque he estado esperándote tanto tiempo que ya no sabía cómo parar». Fabio caminó de regreso hacia ella con pasos lentos, pero decididos. Cuando llegó a su lado, se arrodilló junto a su silla para quedar a la altura de su rostro. «Luna, yo no sé qué decir. No sé cómo procesar que alguien me haya amado tanto tiempo sin que yo me diera cuenta». «No necesitas procesar nada», murmuró Luna, tocando suavemente su mejilla. «Solo necesitas saber que es verdad, y que cada día de estos últimos meses, verte convertirte en el padre de nuestro hijo, me ha enamorado de ti de maneras completamente nuevas». Fabio cerró los ojos y se inclinó hacia su contacto como una planta que busca el sol. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó en voz baja. «No lo sé», admitió Luna. «Pero por primera vez en mi vida,
No tengo miedo de no saber. Esa noche, sentados en el jardín bajo las estrellas andaluzas, con las manos entrelazadas y el futuro completamente incierto, Luna y Fabio cruzaron la línea invisible que los había separado durante meses. No sabían que el mayor desafío de sus vidas estaba a solo unas semanas de llegar. Thomas decidió llegar al mundo 2 semanas antes de lo previsto, en una madrugada de diciembre, en la que Sevilla amaneció cubierta por una niebla dorada que parecía sacada de un sueño. Luna despertó a las 4 de la mañana con un dolor sordo en la espalda que al principio confundió con las molestias normales del embarazo avanzado. Pero cuando intentó levantarse de la cama y una contracción la dobló por la mitad, supo que había llegado el momento. Su primera reacción fue de pánico puro. Era demasiado pronto, no tenía todo listo. Fabio no estaba ahí. Fabio. Durante los últimos 2 meses, desde la noche de las confesiones en el jardín, él prácticamente había vivido entre su mansión y la casa de Luna. Habían desarrollado una intimidad extraña pero hermosa. No se habían besado, no habían hecho el amor, pero compartían desayunos, cenas, conversaciones hasta altas horas y una ternura doméstica que era más íntima que muchos matrimonios. Esa noche él había regresado a la mansión porque tenía reuniones temprano con abogados sobre la empresa familiar. Luna marcó su número con dedos temblorosos mientras otra contracción la hacía gritar. «¿Luna? ¿Qué pasa?» La voz de Fabio sonaba inmediatamente alerta, como si hubiera estado esperando esa llamada. Creo que ya viene», jadeó Luna entre contracciones. «Estoy en camino. Llama al doctor. Nos vemos en el hospital». Lo siguiente fue un borrón de actividad. La llamada al médico, el taxi que la llevó al hospital mientras Luna respiraba como le habían enseñado en las clases de preparación para el parto, las enfermeras que la recibieron con eficiencia profesional pero cálida. Fabio llegó al hospital corriendo, literalmente corriendo, con el cabello despeinado y una camisa mal abrochada que sugería que se había vestido en el coche. «¿Cómo está? ¿Está bien?» «El bebé está bien». Las preguntas salían de su boca como ametralladoras mientras una enfermera lo tranquilizaba y lo llevaba hacia la habitación de Luna. «Todo está progresando normalmente», le aseguró el doctor, «pero será un trabajo de parto largo. Prepárense para estar aquí todo el día». Fueron 12 horas de una montaña rusa emocional que transformó a ambos para siempre. Fabio no se separó de Luna ni un segundo. Le sostuvo la mano durante las contracciones, le secó el sudor de la frente, le murmuró palabras de aliento cuando ella pensaba que no podía soportar más dolor. «Respira conmigo», le decía durante las contracciones más fuertes. «Mírame a los ojos, estás siendo increíble. Eres la mujer más fuerte que conozco». A las 8 de la noche, después de 2 horas de pujar, el doctor anunció que era necesaria una cesárea de emergencia. «El bebé está en una posición complicada», explicó mientras preparaban a Luna para la cirugía. «No queremos arriesgarnos». Fabio, vestido con ropa quirúrgica azul, se sentó junto a la cabeza de Luna mientras los médicos trabajaban detrás de una cortina. «¿Tienes miedo?», le preguntó Luna con la voz débil por el agotamiento y la anestesia. «Aterrorizado», admitió Fabio, «pero también nunca he estado tan emocionado en mi vida». Y entonces sucedió el milagro. «Aquí está», anunció el doctor, y el llanto fuerte y saludable de un bebé llenó el quirófano. «Es un niño», dijo la enfermera. «Un niño perfecto». Thomas Herrera Morales entró al mundo a las 8:47 de la noche, pesando 3 kilos y 200 gramos, con un par de pulmones que funcionaban perfectamente y una mata de cabello castaño oscuro, idéntica a la de su madre. Cuando la enfermera lo colocó en los brazos de Luna, el mundo se detuvo completamente. «Hola, mi amor», murmuró Luna, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Hola, Thomas». Pero fue la reacción de Fabio la que nadie en el quirófano olvidaría jamás. El hombre que había llegado corriendo al hospital, que había estado fuerte y tranquilizador durante todas las horas de trabajo de parto, que había enfrentado la muerte de su primera esposa con estoicismo, se desplomó completamente al ver a su hijo. Se inclinó sobre Luna y el bebé y lloró como si todas las lágrimas que había contenido durante años hubieran encontrado finalmente una razón para salir. «Es perfecto», sollozaba. «Dios mío, Luna».
Es perfecto. Mira sus manos, mira sus deditos. Es nuestro hijo, realmente nuestro hijo. Thomas, como si reconociera la voz de su padre, dejó de llorar y abrió sus enormes ojos oscuros, mirando directamente hacia Fabio. «Creo que te reconoce», murmuró Luna, observando la conexión instantánea entre padre e hijo. «Hola, pequeño», susurró Fabio, extendiendo un dedo que Thomas agarró inmediatamente con su manita diminuta. «Soy tu papá, y esta es tu mamá, la mujer más valiente del mundo». En la habitación de recuperación, mientras Luna descansaba y Thomas dormía en una cunita junto a la cama, Fabio se sentó en una silla y simplemente los observó durante horas. «¿En qué piensas?», preguntó Luna cuando despertó de su siesta. Fabio la miró con una expresión que ella nunca había visto antes, gratitud absoluta mezclada con algo que se parecía mucho al amor. «Pienso que me has dado más de lo que merezco», dijo en voz baja. «No solo un hijo, me has dado una razón para volver a vivir, me has dado una familia». Luna sintió que su corazón se expandía hasta llenar toda la habitación. «Fabio, te amo, Luna», dijo él, con una simplicidad que hacía que las palabras sonaran como una oración. «No de la manera complicada que amé antes, te amo de una manera que no sabía que existía. Te amo como a la madre de mi hijo, como a mi compañera, como a la mujer que cambió mi vida cuando yo pensé que ya no tenía vida que cambiar». Luna extendió su mano libre hacia él, y Fabio la tomó, entrelazando sus dedos como habían hecho esa noche en el jardín. «Yo también te amo», murmuró. «Más de lo que pensé que era posible amar a alguien». Se besaron por primera vez, mientras Thomas dormía entre ellos, un beso suave y salado por las lágrimas de felicidad que ninguno de los dos trataba de contener. En ese momento, en esa habitación de hospital iluminada por las luces de Sevilla, una familia nació de la manera más inesperada e imperfecta posible, y era absolutamente perfecta, pero los verdaderos desafíos apenas comenzaban. Los primeros 3 meses de Thomas transformaron la vida de Luna y Fabio de maneras que ningún manual de paternidad habría podido predecir. Fabio, que durante décadas había vivido en la soledad elegante de la mansión Herrera, prácticamente se mudó a la casa de Luna. Oficialmente mantenía su residencia en la mansión, pero en la práctica dormía en el sofá del salón para estar cerca cuando Thomas despertara en las madrugadas. «Esto es ridículo», murmuró Luna una noche a las 3 de la mañana, mientras veía a Fabio levantarse automáticamente al primer llanto del bebé. «Puedes dormir en la habitación de huéspedes. Hay una cama de verdad ahí». «El sofá está bien», insistió Fabio, ya caminando hacia la cuna con los brazos extendidos. «Así escucho mejor si me necesitan». Luna observaba, fascinada, cómo Fabio había desarrollado instintos paternales que parecían surgir de algún lugar profundo e inesperado de su alma. Podía cambiar pañales con la destreza de una enfermera, calmar a Thomas con una canción de cuna inventada en andaluz y detectar la diferencia entre el llanto de hambre y el llanto de sueño con una precisión que asombraba incluso a Luna. «¿Dónde aprendiste todo esto?», le preguntó una tarde mientras observaba a Fabio bañar a Thomas con una ternura que la derretía. «No lo sé», admitió Fabio, sosteniendo cuidadosamente la cabecita del bebé. «Es como si siempre hubiera sabido, como si hubiera estado esperando toda mi vida para ser el padre de este niño específico». Pero los cambios más profundos no eran en las rutinas domésticas, sino en la relación entre Luna y Fabio. La intimidad forzada de los primeros meses de crianza había creado entre ellos una conexión que iba más allá del romance tradicional. Se conocían en estados de agotamiento absoluto, habían visto al otro en pijama a las 5 de la mañana intentando calmar a un bebé que llevaba horas llorando, habían compartido el pánico de los primeros días cuando ninguno sabía si estaban haciendo las cosas bien. «¿Crees que somos una familia rara?», preguntó Luna una noche, mientras los tres estaban acurrucados en el sofá grande del salón, Thomas durmiendo en los brazos de Fabio, Luna recostada contra el hombro de él, todos cubiertos por una manta de ganchillo que Carmen había hecho años atrás. «¿Rara en qué sentido?», murmuró Fabio, besando suavemente la cabeza de Thomas. «No nos casamos por amor, no vivimos juntos oficialmente, no...»
No hemos hecho muchas de las cosas que hacen las parejas normales. Fabio pensó la respuesta durante un momento, meciendo ligeramente a Thomas entre sus brazos. ¿Sabes qué creo?, dijo finalmente. Creo que las familias normales están sobrevaloradas. Creo que nosotros somos exactamente la familia que se suponía que íbamos a ser. Diferente pero real. Era cierto. A pesar de todos los aspectos no convencionales de su situación, había algo profundamente auténtico en la vida que habían construido. Thomas tenía dos padres que lo adoraban. Luna había encontrado un compañero que la respetaba y la valoraba de maneras que jamás había imaginado. Y Fabio había descubierto que era capaz de amar nuevamente, pero de una forma completamente distinta a como había amado antes. Mi amor por Esperanza era como un cuadro perfecto, le confesó a Luna una noche, mientras preparaban juntos la cena después de haber acostado a Thomas. Hermoso, pero estático. Mi amor por ti es como un jardín. Crece, cambia, se hace más hermoso con el tiempo. Luna se detuvo en medio de picar verduras y lo miró con una sonrisa que le iluminó todo el rostro. ¿Esa es tu manera de decirme que me amas más cada día? Es mi manera de decirte que no sabía que el amor podía ser así, tan vivo. Se besaron sobre la tabla de cortar verduras, mientras en el monitor del bebé se escuchaba la respiración tranquila de Thomas durmiendo en su cuna. Pero la felicidad doméstica no existía en un vacío. El mundo exterior comenzó a tomar nota de la situación entre Luna y Fabio, y no toda la atención era bienvenida. La familia está preguntando cuándo van a formalizar la situación, le dijo Fabio a Luna una tarde, después de una reunión familiar particularmente tensa. Mi tía Esperanza, no entiende nuestra situación. ¿Qué le dijiste? Que nuestra familia no necesita la aprobación de nadie para ser real. Luna sonrió, pero algo en su expresión preocupó a Fabio. ¿Qué pasa? Nada malo, se apresuró a aclarar Luna. Es solo que a veces me pregunto si Thomas va a tener problemas por tener padres que no están oficialmente casados, si va a ser confuso para él cuando crezca. Fabio se acercó y tomó sus manos entre las suyas. Thomas va a crecer sabiendo que es el niño más amado del mundo. Va a crecer viendo que sus padres se respetan, se apoyan y construyen algo hermoso juntos. ¿No te parece que eso es más importante que un papel del registro civil? Luna asintió, pero Fabio pudo ver que la preocupación no había desaparecido completamente. Esa noche, mientras Luna alimentaba a Thomas en la mecedora de su habitación, Fabio permaneció despierto en el sofá pensando. Por primera vez desde la muerte de Esperanza, comenzó a considerar la posibilidad del matrimonio no como una obligación social, sino como algo que realmente deseaba. Pero sabía que si iba a pedirle a Luna que se casara con él, tenía que ser por las razones correctas, no por la presión familiar, no por Thomas, sino porque habían construido algo tan hermoso entre ellos que merecía ser celebrado públicamente, y porque por primera vez en su vida entendía la diferencia entre casarse por deber y casarse por amor verdadero. La propuesta llegaría pronto, pero no de la manera que ninguno de los dos esperaba. La revelación llegó de la manera más inesperada, a través de la mirada inocente de Thomas, que a los 8 meses había desarrollado la costumbre de observar a sus padres con la intensidad de un filósofo diminuto. Era una mañana de agosto, y Luna estaba en su taller, ahora próspero y ubicado en el distrito más elegante de Sevilla, cuando recibió una llamada frenética de Fabio. «Luna, tienes que venir a casa inmediatamente». «¿Qué pasó? ¿Thomas está bien?» «Thomas está perfecto. Pero hay algo que tengo que preguntarte y no puede esperar». Luna cerró el taller temprano y manejó hacia casa con el corazón latiéndole como un tambor desafinado. Encontró a Fabio en el jardín, sentado en el suelo con Thomas en su regazo, ambos rodeados de papeles esparcidos como confeti. «¿Qué es todo esto?», preguntó Luna señalando los documentos. «Los contratos originales de nuestro acuerdo», respondió Fabio sin levantar la vista de Thomas, que intentaba llevarse una hoja a la boca. Los estaba revisando con el abogado para algunas modificaciones. ¿Modificaciones? Fabio finalmente alzó la mirada
y Luna vio en sus ojos una intensidad que no había visto jamás. «Luna, ¿te casarías conmigo?» El mundo se detuvo. Las palabras flotaron en el aire andaluz como pétalos de jazmín, demasiado hermosas para ser reales. ¿Qué? No por el acuerdo, no por Tomás, no por la familia ni por la sociedad. Fabio se puso de pie, con Tomás aún en sus brazos, y caminó hacia ella. Te lo pregunto porque esta mañana, mientras Tomás y yo desayunábamos, él estaba mirándome con esos ojos enormes que tiene, y de repente me di cuenta de algo. ¿De qué? De que ya no recuerdo cómo era mi vida antes de ti. De que cuando pienso en el futuro, tú estás en cada imagen que mi mente puede crear. De que no quiero pasar ni un día más fingiendo que esto que tenemos es temporal. Luna sintió que sus rodillas se volvían de gelatina. Fabio, no he terminado, continuó él, con Tomás balbuceando felizmente entre sus brazos, ajeno al momento histórico que estaba presenciando. Te amo no solo como a la madre de mi hijo, sino como a la mujer que me enseñó que el corazón humano puede romperse completamente y aún así tener espacio para una clase de amor completamente nueva. Luna se llevó las manos al pecho, sintiendo que su corazón estaba a punto de estallar. Te amo por la manera en que cantas cuando piensas que no te escucho. Te amo por cómo cuidas de Tomás como si fuera un milagro prestado. Te amo por haber esperado 20 y tantos años por mí sin siquiera saber si yo valdría la pena. Valiste la pena, murmuró Luna, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Cada segundo de espera valió la pena. Fabio se acercó más, hasta que Luna pudo ver las motas doradas en sus ojos verdes. «Entonces, ¿es eso un sí?» Luna tomó el rostro de Fabio entre sus manos, consciente de que Tomás los observaba con esa seriedad cómica que había heredado de su padre. «Es un sí a todo», murmuró. «A casarme contigo, a construir una vida contigo, a amarte todos los días hasta que me quede sin días». Se besaron en el jardín, con Tomás aplaudiendo entre ellos como si entendiera la importancia del momento. Pero como todas las decisiones importantes, esa también trajo complicaciones inesperadas. La primera reunión familiar para anunciar el compromiso fue un desastre elegante. «¿Están seguros de que esto es lo correcto?», preguntó la tía Esperanza, la matriarca de la familia Herrera, con el tono de alguien que claramente no lo creía. «Me refiero a que las circunstancias de su relación han sido, como decirlo, poco ortodoxas». Luna sintió que se sonrojaba, pero antes de que pudiera responder, Fabio se puso de pie. «Tía Esperanza, con el respeto que le debo, las circunstancias de mi felicidad no están sujetas a su aprobación. Fabio, querido, solo me preocupa que... ¿Qué? Que Luna no sea lo suficientemente buena para esta familia». La voz de Fabio tenía un filo que Luna jamás había escuchado. «Porque si es así, permíteme aclararte algo. Luna Morales es más elegante, más inteligente y más digna que cualquier mujer que haya conocido. Ha construido un negocio exitoso con sus propias manos. Ha criado a nuestro hijo con una dedicación que me deja sin aliento y ha tenido la paciencia de amarme cuando yo era demasiado ciego para darme cuenta». El silencio que siguió fue tan espeso que se podía cortar con cuchillo. «Además», continuó Fabio con la voz más calmada pero igual de firme, «Luna no se está casando con la familia Herrera, se está casando conmigo. Y si alguno de ustedes tiene problema con eso, puede ausentarse de la boda». Tomás, que había estado durmiendo en los brazos de Luna durante toda la discusión, eligió ese momento para despertarse y soltar una risa cristalina que cortó la tensión como un rayo de sol. La tía Esperanza miró al bebé, luego a Luna, luego a Fabio, y algo en su expresión se suavizó. «Está bien», dijo finalmente. «Pero quiero que sepan que espero una boda digna del apellido Herrera». «Por supuesto», sonrió Luna. «No esperaría menos». Esa noche, mientras Tomás dormía entre ellos en la cama grande, una costumbre que habían desarrollado en los últimos meses, Luna y Fabio planearon su futuro. «¿Te arrepientes de haberte defendido así?», preguntó Luna, trazando círculos en el pecho de Fabio. «Al contrario, debí hacerlo hace meses. Nadie va a hacerte sentir menos que extraordinaria mientras yo esté vivo». Luna sonrió en la oscuridad. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?». «¿Qué?».
que empezamos como un acuerdo comercial y nos convertimos en la historia de amor más auténtica que conozco. Fabio la besó en la frente. El amor siempre encuentra su camino, Luna. Aunque tome 23 años y un bebé milagroso para llegar ahí. Y mientras Thomas dormía pacíficamente entre sus padres, ajeno a las complejidades del amor adulto, pero rodeado completamente por él, Luna supo que había valido la pena cada segundo de espera. El día más hermoso de su vida estaba a punto de llegar. La boda de Luna y Fabio se celebró 3 años después del nacimiento de Thomas, en un día de octubre en el que Sevilla parecía haberse vestido de gala para la ocasión. Habían elegido el jardín entre las dos casas, la mansión Herrera y la casa de Luna, como escenario de la ceremonia. Era el lugar donde todo había comenzado realmente, donde Luna había observado a Fabio desde las sombras durante años, donde se habían reencontrado después de su regreso, donde habían tenido su primera conversación real, donde habían confesado sus sentimientos bajo las estrellas. Luna diseñó su propio vestido, naturalmente. Era una obra maestra de simplicidad elegante, satén color marfil que fluía como agua, con bordados delicados que contaban la historia de su amor en hilos de oro. En lugar de velo, llevaba flores de azahar frescas en el cabello, y como único accesorio, el pañuelo de seda azul que Fabio le había devuelto años atrás, ahora transformado en una banda delicada alrededor de su muñeca. «Estás breathtaking», murmuró Carmen, la hermana menor de Fabio, mientras ayudaba a Luna con los últimos detalles en la habitación que había sido el antiguo cuarto de costura de su madre. «Literalmente me quitas el aliento». Luna se miró en el espejo y por primera vez en su vida se vio como la mujer que Fabio veía. Elegante, radiante, digna de todo el amor del mundo. La ceremonia fue íntima, pero perfecta. 200 invitados llenaron el jardín. Familia, amigos, clientas de Luna, que se habían convertido en amigas cercanas, empleados del negocio de costura que había crecido hasta convertirse en Atelier Luna, uno de los estudios más respetados de Andalucía. Pero el momento más emotivo llegó cuando Thomas, ahora de 4 años y medio, caminó por el pasillo, llevando los anillos en una almohada de terciopelo azul, vestido con un smoking diminuto que lo hacía parecer una versión en miniatura de Fabio. «¿Papá se va a casar con mamá para siempre?», preguntó Thomas en voz alta cuando llegó al altar, provocando risas y lágrimas simultáneas entre los invitados. «Para siempre y un día más», respondió Fabio, levantando a su hijo en brazos. El sacerdote, un hombre mayor que había conocido a la familia Herrera durante décadas, sonrió antes de comenzar la ceremonia. «Raramente he visto una pareja que llegue al altar habiendo ya construido una vida tan hermosa juntos», comenzó. «Luna y Fabio no se casan para empezar una familia, se casan para celebrar la familia extraordinaria que ya son». Cuando llegó el momento de los votos, Luna y Fabio habían decidido escribir los suyos propios. Fabio habló primero, con Thomas todavía en sus brazos y la voz quebrada por la emoción. «Luna, hace 4 años me propusiste un acuerdo que pensé que era sobre tener un heredero. No sabía que en realidad me estabas ofreciendo la oportunidad de volver a vivir. Me enseñaste que el corazón humano es infinitamente más grande de lo que yo creía, que puede albergar diferentes tipos de amor sin que uno disminuya al otro, y que la felicidad más auténtica viene de construir algo real con la persona correcta». Luna sentía que las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no le importaba. «Te prometo que te amaré no solo en los días fáciles, sino especialmente en los difíciles. Te prometo que nunca daré por sentado el milagro de que me hayas elegido. Y te prometo que cada día de mi vida te demostraré que valieron la pena todos esos años que pasaste esperándome». Cuando le tocó el turno a Luna, tomó las manos de Fabio entre las suyas y habló con una voz que resonó clara y fuerte por todo el jardín. «Fabio, cuando tenía 8 años te conocí y supe instintivamente que te amaría para toda la vida. Tenía razón, pero no de la manera que pensé. No te amé como una niña ama a un príncipe de cuento de hadas. Te amé a través de todos mis cambios, todas mis pérdidas, todos mis crecimientos. Y cuando finalmente me viste, realmente me viste, descubrí que el amor verdadero no es solo mantener un sentimiento, es construir una vida». Su voz se quebró ligeramente,
Pero continuó. Te prometo que construiré contigo todos los días que nos queden. Te prometo que amaré cada versión de ti que está por venir. Y te prometo que cuando nuestro hijo sea mayor y nos pregunte qué es el amor verdadero, le enseñaremos con nuestro ejemplo que es paciencia, respeto, risa y la decisión diaria de elegirse mutuamente. Cuando se besaron como marido y mujer, la celebración que estalló en el jardín fue tan espontánea y alegre que las campanas de la Catedral de Sevilla parecieron responder desde la distancia. La fiesta continuó hasta altas horas de la noche. Luna bailó con Fabio bajo las luces de papel que habían colgado entre los naranjos, mientras Tomás dormía en los brazos de su tía Carmen y los invitados celebraban con la pasión que solo los andaluces saben aportar a las bodas. ¿En qué piensas?, preguntó Fabio mientras giraban lentamente al ritmo de una guitarra española. «Pienso en mi madre», murmuró Luna, «en cómo le habría gustado verte convertido en el hombre que eres ahora, en lo orgullosa que estaría de ver que su hija no solo encontró el amor, sino que construyó algo hermoso con él». «Ella está aquí», dijo Fabio, besando suavemente su frente, «en cada puntada que das, en cada vez que ríes, en la manera en que cuidas a Tomás. Carmen vive en todo lo bueno que eres». Pasada la medianoche, cuando la mayoría de los invitados se habían marchado y solo quedaba la familia más cercana recogiendo los últimos vestigios de la celebración, Luna y Fabio se sentaron en el mismo banco del parque donde habían tenido su primera conversación real. Tomás dormía en el regazo de Luna, exhausto por el día de celebración, pero con una sonrisa de satisfacción en sus pequeños labios. «Señora Herrera», murmuró Fabio jugando con el anillo de boda que ahora decoraba la mano izquierda de Luna. «Me gusta cómo suena», sonrió ella. «¿Sabes qué más me gusta?» «¿Qué?» «Que Tomás va a crecer sabiendo que sus padres se eligieron no una vez, sino cada día. Que va a ver que el amor real no es un sentimiento que llega mágicamente, sino una decisión que se toma una y otra vez». Luna miró a su esposo, y sintió que el corazón se le expandía hasta abarcar toda Sevilla.